nosotros en este maratón de inteligencia de negocios. Esta es la segunda charla del día y vamos a estar enfocándonos en un tema principal que son las bodegas de datos. Dentro del tema de bodegas de datos vamos a ver primero algo que sería una introducción a todo lo que sería la parte conceptual de bodegas de datos, para después ver algunos casos de éxito de bodegas de datos construidas con SQL Server y cuál es su arquitectura. Esa es la presentación que se está viendo acá. Inicialmente vamos a arrancar con consideraciones correctas de una bodega de datos. Dentro de las consideraciones correctas de una arquitectura de bodega de datos, vamos a considerar primero todo lo que sería aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar creando nosotros una bodega de datos con SQL Server y con todas las diferentes arquitecturas o productos que están relacionados con el mismo. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda, me pueden contactar al correo electrónico que aparece en pantalla. También pueden escribirme si tienen alguna duda con respecto a SQL Server, con respecto a arquitectura de SQL Server. Con todo gusto, si está en mis posibilidades, les puedo contestar, o si no, les podemos conseguir material que les sirva de apoyo a la hora de estar creando ustedes sus bodegas de datos. Entonces, vamos a ver aquí un poco acerca de teoría de bodegas de datos para estar todos en contexto. Primero, tenemos que recordar qué es inteligencia de negocios. Recuerden que la inteligencia de negocios es la base principal para todo lo que serían las bodegas de datos. Y en este caso, una bodega de datos o almacén de datos es generalmente el componente de una solución global mucho más grande que de inteligencia de negocios. Aquí hay que tener en cuenta que cuando estamos diseñando una bodega de datos, usualmente las personas que somos de TI podemos tener la tentación de empezar a pensar en términos de productos y de tecnologías. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, recordemos que las bodegas de datos se diseñan desde su punto de vista de arquitectura como un apoyo a la toma de decisiones. Entonces, no necesariamente tenemos que empezar a decir, necesito SQL Server 2008, necesito SQL Server 2008 R2, necesito SQL Server 2012 o 2014, sino que tenemos que iniciar con el diseño lógico de la bodega de datos, eso sí, tomando en cuenta precisamente las capacidades que nos ofrecen los productos. En este caso, nosotros podemos empezar a decir, necesitamos una bodega de datos que nos dé soporte al análisis de las ventas de la empresa o al análisis de los indicadores financieros de la empresa. Entonces, sí, empezamos a diseñar nuestra bodega de datos y también tenemos que tomar en cuenta cuáles son las capacidades que vamos a tener con los productos. En este caso sería de la presentación de la información. Ahí sí ya tenemos que empezar a hacer una combinación entre lo que sería el diseño conceptual, que lo podemos hacer en papel, con todo lo que sería el soporte de las herramientas. En este caso, cuando hablamos de las herramientas de inteligencia de negocios de SQL Server, tenemos que tomar en cuenta que ya existen diferentes capacidades. En los diferentes productos de Microsoft. Por ejemplo, en SQL Server 2014 tenemos todo lo que sería el soporte de el despliegue de información con Power Pivot, todo lo que sería con Power View. También podemos empezar a ver todas las capacidades de Power Query. Todos estos conceptos que hemos visto en unas charlas anteriores y que las vamos a profundizar en otras charlas. Pero debemos recordar que cuando estamos diseñando la arquitectura de la bodega de datos es para dar soporte a las diferentes decisiones.
Recordemos que la inteligencia de negocios se trata específicamente de todo lo que sería la extracción de datos, en donde nosotros tenemos que pasar por una pirámide de comunicación. Primero, tenemos los datos, esos datos se convierten en información, nosotros queremos que esa información que esté ahí se convierta en conocimiento y después en sabiduría o soporte para la toma de decisiones. Entonces, con las herramientas de Microsoft podemos tomar datos que están almacenados en SQL Server y transformarlos de alguna forma para que sea mucho más fácil crear la toma de decisiones dentro de todo lo que sería la empresa. Entonces, eso es algo que es bastante importante. Recordemos, igual, que nosotros contemos con grandes herramientas de visualización, como lo que serían las herramientas de Microsoft, no significa que esa sea la solución para nuestra inteligencia de negocios, sino que tenemos que pensar primero en todo el diseño que está detrás de un almacén de datos. Por lo tanto, debemos tomar siempre en cuenta que la inteligencia de negocios es sobre la entrega de valor al negocio. Por ejemplo, poder contestar preguntas tales como: ¿quiénes son los 5 clientes más rentables? ¿Cuáles son los productos menos rentables? ¿Cuáles son los proveedores con menor costo? ¿Qué materiales incurren en costos más altos de deterioro? Por ejemplo, cuando estamos hablando de satisfacción del cliente, ¿qué factores pueden conducir a la pérdida de clientes? Como podemos ver, esa es la idea central que debemos tener acá dentro de todo lo que sería un diseño de un almacén de datos. Cuando hablamos precisamente de un diseño de bases de datos para todo lo que sería inteligencia de negocios, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, tenemos que tomar en cuenta que los almacenes de datos no son estáticos, siempre se van a estar presentando cambios y que nosotros podemos empezar con un almacén de datos hoy y que siempre van a estar surgiendo nuevos requerimientos. Entonces, tenemos que tomar un enfoque de desarrollo incremental. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es de que siempre van a existir aplicaciones ya existentes. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener que tomar en cuenta? Esas aplicaciones van a tener que seguir funcionando, van a tener que seguir trabajando con integración con nuestro conjunto de datos. Y esas fuentes de datos pueden ser que cambien. Entonces vamos a tener que hacer cambios en nuestro diseño de la arquitectura. Y también tenemos que tomar en cuenta que es necesario considerar que se pueden añadir más datos y nuevos tipos de datos dentro de nuestro almacén. Esto sin dejar de un lado todo lo que sería la aceptación del usuario, en donde nosotros vamos a tener que lograr que el usuario pueda comprender nuestro diseño de almacén de datos, además que ese almacén de datos cuente con el rendimiento adecuado. En este caso, cuando estamos trabajando con almacenes de datos, vamos a tener que tomar en cuenta la cantidad de datos que tenemos que estar administrando. En este caso, siempre vamos a tener ventanas de tiempo. ¿Qué es lo que se refiere a este aspecto? Nosotros vamos a tener que cumplir con los requisitos del usuario, que podría ser analizar las ventas. Y él nos va a decir: quiero hacer el análisis de las ventas mensuales. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que tener la capacidad de procesar de una forma rápida todo lo que serían los datos mensuales de los sistemas transaccionales para que se puedan cargar dentro de todo lo que sería la bodega de datos que nosotros tenemos. Entonces, una vez que hemos hablado de bodegas de datos, vamos a entrar aquí un poco a lo que sería una definición que nos va a resumir la gran idea que está detrás de las bodegas de datos. Dentro de las bodegas de datos, una de las mejores definiciones que nosotros podemos tener es que es una base de datos de soporte a decisiones que se mantiene por separado de la base de datos operativa de la organización. Además, apoya el procesamiento de información al proporcionar una plataforma sólida de datos históricos consolidados para su análisis. En este caso, tenemos que recordar que un almacén de datos o bodega de datos está orientada hacia un tema, es integrado, variante en el tiempo y no es volátil. Esa es la definición de Iman. Entonces,
¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar diseñando nuestra bodega de datos que no vamos a empezar a crear una arquitectura de bodegas de datos sin antes haber tenido claro qué es lo que quiere apoyar a la organización. Por ejemplo, tenemos que tener un tema. Vamos a tener un tema financiero, un tema de rendimiento, un tema de análisis de indicadores, un tema de análisis de riesgos, un tema de análisis de ventas. Entonces, todas las bodegas de datos tienen un tema en específico y sobre ese tema es que nosotros vamos a empezar a generar nuestros diseños y podemos generar una arquitectura que me dé soporte. Recordemos, la arquitectura no es únicamente el software, no es únicamente el hardware, sino que también es el diseño lógico de nuestra bodega de datos y además el diseño lógico de la integración de productos. Entonces, en la bodega de datos, como lo vimos anteriormente, está organizada en torno a grandes temas, se centra en el modelado y análisis de datos para la toma de decisiones y no en las operaciones diarias o en los sistemas transaccionales. Debemos recordar que cuando diseñamos un data warehouse, tenemos que diseñarlo de forma sencilla, en este caso de una forma que sencilla pueda ser utilizada por el usuario sin ningún problema. Y las necesidades del data warehousing surgen precisamente porque necesitamos analizar diferentes información. Hay un concepto que está bastante ligado con todo lo que serían las bodegas de datos, que son los mercados de datos. Que aquí tenemos que tomarlo en cuenta. Más adelante vamos a ver cómo es que se integra todo esto desde el punto de vista de arquitectura. En los mercados de datos estamos hablando de un subconjunto de un almacén de datos. En este caso, es como una colección de tablas que nos tratan sobre un tema muy en específico. Recuerden, el almacén de datos o la bodega de datos se refiere al análisis completo de la empresa, pero el datamar o mercado de datos se refiere a un data warehouse pequeñito que ha sido utilizado o diseñado solo para cierta parte de la empresa. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando estamos hablando de las bodegas de datos, también debemos considerar todo lo que serían los aspectos de integración. En este caso, vamos a hablar de que las bodegas de datos deben consumir información de diferentes fuentes de datos. En este caso, lo vamos a estar utilizando con herramientas que nos permitan tomar información que está almacenada en las bases de datos transaccionales, información que puede estar almacenada en sistemas legados y poder integrarlos dentro del almacén de datos. En este caso, ¿cuál es la herramienta de Microsoft que nos permite hacer esto? Serían Integration Services, en el cual nosotros podemos tener diferentes fuentes de datos y poder llevarlos hacia una bodega de datos. Una vez que tenemos la bodega de datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una base de datos en SQL Server bastante grande y sobre esa base de datos vamos a montar nuestro cubo, que ese cubo va a poder ser consumido desde diferentes herramientas, tales como lo que serían Excel, por ejemplo, o ser consumidos desde PowerPoint. También, cuando hablamos de integración de datos, debemos considerar todo lo que serían los aspectos de limpieza de datos. En este caso, en los productos Microsoft, en SQL Server 2012, tenemos el Data Quality Services, que nos permite limpiar los datos precisamente para que sean constantes, para que sean con una estructura y con los datos que no sean erróneos, sino que ya lleguen limpios a nuestro almacén de datos y que no nos generen cálculos inadecuados. Entonces vean de que tenemos una serie de herramientas que vamos a tener que estar considerando. Específicamente, cuando ya empezamos a hablar de bodegas de datos, vamos a tener que elegir cuál es la estrategia de diseño que vamos a tener que seguir. En este caso, ¿qué es lo que vamos a determinar? Tenemos dos principales estrategias de diseño. El diseño top-down, o sea, de arriba hacia abajo, es en el cual
empezamos pensando en el modelo de la empresa en sí, desde una perspectiva estratégica. Y después que hemos definido de la parte estratégica de lo que se quiere conocer de la empresa, empezamos a buscar los datos o empezamos a buscar los sistemas que me dan soporte a las decisiones estratégicas que se tienen que tomar. En este caso, es bastante sencillo poder determinar cuáles son los sistemas. Por ejemplo, si nos viene y empezamos con el sistema top-down y nos dicen quiero analizar el rendimiento de las ventas, me van a indicar desde el punto de vista ejecutivo, estratégico, cuáles son los indicadores que tienen que estar analizando, y yo después voy a empezar a buscar con los usuarios expertos de los sistemas dónde es que encuentro dicha información. Entonces, aquí ya podemos empezar a estar trabajando. El segundo enfoque para diseño de bodegas de datos es el bottom-up, en el cual se centra más bien en hacer uso de los sistemas ya disponibles. Por ejemplo, yo tengo un sistema de manejo de ventas. Yo ya lo tengo hecho, yo ya tengo mis bases de datos operacionales, ya tengo todo especificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Sobre esa información que yo ya tengo, quiero generar una serie de indicadores. Y los indicadores que voy a generar son los que yo pueda generar con la información que yo ya tenga. Entonces pueden ver de que es un enfoque bastante distinto a lo que sería el enfoque de arriba hacia abajo. Entonces es porque se enfoca en lo que yo ya tengo. Entonces vamos a tener que ver precisamente cuál es el enfoque que nosotros vamos a estar utilizando. Aquí nosotros tenemos ya un poco más detallado de cómo podemos tener el análisis de negocio desde el punto de vista de diseño de un almacén de datos. Como lo podemos ver, ya vimos desde el punto de vista de arriba hacia abajo, tenemos el punto de vista de abajo hacia arriba, que es dependiendo del origen de los datos. Y después tenemos que empezar a ver ya el punto de vista del almacén de datos, donde tenemos ya las tablas de hechos y las tablas y las dimensiones. También podemos tener la vista desde el punto de vista de negocios, que es la información que nosotros vamos a estar utilizando. Desde el punto de vista, ahora sí, de estrategia de bodegas de datos, ya que hicimos una introducción, podemos empezar a ver cuáles son las mejores prácticas de una arquitectura de bodega de datos. En este caso, debemos recordar que la arquitectura de la bodega de datos recolecta una serie de requisitos del negocio que va a reflejarse en una serie de implicaciones arquitectónicas. ¿Cuáles son los requisitos del negocio? Precisamente, nosotros vamos a iniciar a desarrollar una arquitectura de Data Warehouse o de bodega de datos de la siguiente forma, siguiendo este esquema. Aquí estamos siguiendo un esquema top-down, en el cual nosotros vamos a primero considerar los requerimientos del negocio. Con base en los requerimientos del negocio, que podría ser, quiero analizar las ventas, quiero además sobre esas ventas sacar una serie de indicadores, tales como los productos más vendidos, quiero sacar, por ejemplo, la tendencia que tiene las ventas, quiero sacar los clientes más que más me compran dentro de mi empresa, quiero saber cuáles son los productos que compran los clientes que más compran en mi empresa, quiero saber los productos con mayor rotación, los productos con menos rotación, quiero saber el promedio de las ventas, ya sea anual, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre, por mes, o incluso puede llegar a por semana, si es necesario. Entonces ven que ese es un requerimiento de negocio. También otro requerimiento de negocio podría ser: quiero poder ser capaz de consultar la información de mi almacén de base de datos o de mi bodega de datos desde diferentes plataformas. Quiero poder consultarla desde Excel, quiero poder consultarla desde precisamente el web, quiero poder consultarla desde dispositivos móviles. Entonces, todos esos requerimientos van a hacer el insumo para poder generar una arquitectura técnica. Por ejemplo, cuando estábamos mencionando,
quiero poder consultar esa información de mi almacén de datos desde web. Entonces, precisamente, tenemos que empezar de una vez a relacionar que nuestro cliente para consulta del Data Warehouse va a ser un SharePoint, donde en el SharePoint vamos a poder incluir diferentes dashboards o cuadros de mando integral para poder desplegar los indicadores que están ya disponibles dentro de mi cubo. Ahora, cuando hablamos de cubo, recordemos que en una arquitectura, como lo vamos a ver más adelante, tenemos diferentes componentes. Uno de esos son los cubos, que los vamos a estar almacenando en Analysis Services, que pueden ser consumidos desde SharePoint, ya sea 2010 o 2013. Y dentro del SharePoint vamos a tener algunas herramientas para poder consultarlos, ¿ya? Precisamente, podemos utilizar Performance Points o podemos utilizar Excel Services con tablas pivote conectadas a todo lo que sería el cubo. También podríamos utilizar Power Pivot, Power View, para poder estar consultando la información que no está en nuestro almacén de datos. Como pueden ver, la lógica del desarrollo de una arquitectura técnica de Data Warehouse es: inicio con los requerimientos del negocio, genero una arquitectura técnica, en este caso generada con los productos Microsoft. Después voy a generar una serie de estándares de comunicación. Por ejemplo, un estándar podría ser que todas las integraciones de datos se van a hacer mediante lo que sería Integration Services. Y además que vamos a utilizar Integration Services versión 2012 y que antes de poder importar los datos vamos a hacer una limpieza de datos. Ese es un estándar que nosotros podemos definir. También podemos definir como un estándar de que todos los clientes van a tener que utilizar diferentes herramientas para consumir la información. Por ejemplo, en este caso, vamos a consumirla desde SharePoint. Entonces, definimos cuáles son las diferentes opciones de integración. Eso es importante. Y las diferentes formas de consumir los datos. Entonces, nosotros tenemos que estar considerando específicamente esas opciones. Cuando nosotros tenemos los almacenes de datos y las bodegas de datos, nos vamos a encontrar que pueden existir diferentes arquitecturas que pueden ser consideradas desde el punto de vista lógico. Podemos tener diferentes arquitecturas que las vamos a mencionar acá y que más adelante las vamos a detallar, como lo que sería la arquitectura de 2 niveles, mercado de datos independientes, mercado de datos dependientes y mercados de datos operacionales. También mercados de datos lógicos y almacenes de datos lógicos y arquitecturas de N capas de bases de datos. Dentro de estos modelos tenemos 3 modelos principales, donde tenemos acá los 3 modelos que podemos utilizar para los almacenes de datos o bodegas de datos. El almacén empresarial o la bodega de datos empresarial es que recoge la información sobre todos los temas que abarcan a toda la organización. Recordemos, esa es una bodega de datos organizacional, empresarial, corporativa. Me va a tener información sobre todos los aspectos que yo quiera analizar de inteligencia de negocios de una empresa. También yo podría tener un data mart o un mercado de datos. Cuando estamos hablando de un mercado de datos, recordemos que va a ser un subconjunto de datos de toda la empresa y que es específico para un grupo de usuarios. Y ese ámbito de aplicación se limita a ciertos grupos determinados o específicos dentro de la organización. Entonces, las herramientas desde el punto de vista técnico que yo utilizo para un almacén empresarial pueden ser las mismas que yo utilizo para un data mart. Lo que cambia o diferencia una bodega de datos empresarial de un mercado de datos es la cantidad de datos o el enfoque que tiene. Recordemos, el almacén de datos empresarial se enfoca en obtener información para toda la empresa. En cambio, en el data mart nos enfocamos en un subconjunto de la empresa, a un departamento. Por ejemplo, podríamos generarle un data warehouse para un departamento utilizando todas las herramientas de Microsoft, pero desde el punto de vista lógico de la arquitectura, eso es un mercado de datos. También podemos generar lo que serían los almacenes virtuales, en el cual no es muy recomendado, pero yo podría decir de que yo voy a tener
sobre las bases de datos operacionales genero vistas para poder obtener un almacén virtual. Pero nosotros vamos a quedar desde este punto de vista con almacenes de datos empresariales o mercados de datos. Aquí tenemos una arquitectura genérica de cómo se diseña un Data Warehouse desde el punto de vista del Data Warehouse, que es lo que vamos a tener que estar analizando. Primero, recordemos, vamos a tener que contar con las fuentes de datos. Para las fuentes de datos, quiere decir que pueden ser fuentes de datos que estén almacenadas en herramientas Microsoft o que estén almacenadas en otro tipo de herramientas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podríamos tener? Nosotros podemos tener acá diferentes fuentes de datos. Podemos tener fuentes de datos en SQL Server, que sería en SQL Server en sus distintas versiones, SQL Server 2000 o SQL Server 7, 2005, 2008, 2008 R2 o 2012. Podemos tener diferentes fuentes de datos. Podemos tener fuentes de datos que sean archivos en Excel. Pueden ser archivos de fuentes de datos que son archivos en XML. Tenemos fuentes de datos que pueden ser archivos planos, y serían separados por comas o separados por tabs, tal y como los quieran estar manejando. Una fuente de datos puede ser herramientas no Microsoft. Tenemos Oracle, podríamos tener aquí DB2, podríamos tener aquí también los AS400. ¿Y cómo es que podemos lograr todo esto? Estas fuentes de datos deben ser cargadas, por ejemplo acá dejamos aquí el SQL Server. Estas fuentes de datos deben ser cargadas mediante algún proceso. ¿Cuál es ese proceso? Recuerden, estas son las fuentes operacionales. Este es el proceso de ETL. Dentro de todo lo que sería la información o las herramientas de Microsoft, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener Integration Services. Recordemos, Integration Services. Acá, esa es la herramienta de Microsoft que nos va a permitir poder cargar esa información de todas esas fuentes de datos heterogéneas. Recuerden, mencionamos diferentes proveedores, no solo herramientas Microsoft, no solo bases de datos SQL Server. Integration Services tiene la capacidad de poder obtener información de distintas fuentes de datos y poder integrarlas. También a la hora de poder hacer las cargas de datos, que sería con Integration Services, para que hacer lo que sería todos los aspectos de ETL, que serían los paquetes de carga y transformación de datos, Extract, Transformation and Load, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar generando. También vamos a poder agregar dentro de esta misma capa calidad de datos. ¿Qué es lo que vamos a considerar en calidad de datos? Por ejemplo, puede ser que de las fuentes de datos estén dañadas. ¿Dañadas en qué sentido? Dañadas en de que los datos están incompletos. Por ejemplo, podría tener que yo voy a analizar la base de datos de clientes, y dentro de esa base de datos de clientes, por ejemplo, la fuente es la BD de clientes, pero hay un campo que no está bien. Por ejemplo, podría ser el campo de fecha de nacimiento. Está mal, está incompleta en mi base de datos de información de operacional, y yo necesito esa información. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder ejecutar trabajos en Data Quality Services para poder identificar cuáles aquellos son los registros que están incompletos y que vamos a poder nosotros limpiar con dicha información y poder hacerlo de que sea consistente. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta.
Vamos a leerla, vamos a ver si la podemos responder de una vez o hasta y lo vemos. Ok, me están diciendo acá, Jonathan tiene una pregunta que es con una fuente de datos que sí se está corrigiendo o se está modificando a través del tiempo. En este caso, dentro de todo lo que serían las bases de datos, existe un concepto que se llama staging. Yo creo que lo que usted necesita es un staging, que sería una base de datos intermedia. Tengo las bases de datos operacionales, tengo el stage, donde yo voy a poder esperar a que todos los datos estén correctos y después los paso al almacén de datos. Es una estrategia que se puede seguir. Siguiendo con todo lo que serían los aspectos de carga de datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos el extract, transformation and load. Vamos a tener aquí el almacén de datos. Dentro del almacén de datos vamos a tener diferentes fuentes. Esas fuentes están acá, que serían las bases de datos operacionales, y aquí yo voy a tener que decidir, voy a tener un almacén de datos grande, genérico, para todo lo que sería mi organización, o voy a tener data marts. Aquí voy a tener que definir cómo lo voy a estar administrando, pero que vean que son exactamente las mismas herramientas. Una vez que nosotros tenemos nuestro almacén de datos, vamos a tener que utilizar un servidor de análisis, en este caso de procesamiento de consultas analíticas en línea, o lo que serían los OLAP Engine. Dentro de Microsoft, aquí estamos hablando de Analysis Services. Y si hablamos de Analysis Services 2012, vamos a tener que elegir si vamos a utilizar un modelo multidimensional o un modelo tabular. Nosotros tenemos que elegir cuál es el modelo que vamos a estar utilizando. Va a depender del negocio, específicamente de las características de lo que queremos resolver. De eso va a depender cuál es el modelo que vamos a estar utilizando. Pero este es el modelo que nosotros, o el producto que vamos a utilizar, es Analysis Services, para poder procesar el cubo y tener el cubo. Una vez que nosotros tenemos este cubo procesado y está disponible, vamos a tener que poder consultarlo de alguna forma. El cliente por excelencia para poder consultar los cubos y que está muy orientado al usuario final es Excel. Un usuario puede llegar, conectarse a una fuente externa, y una fuente externa puede ser un cubo directamente. Nosotros podemos hacer análisis de información de Excel y el usuario desde Excel, y el usuario lo va a ver como que si fuese una tabla pivote normal, como que si fuese un gráfico pivote normal. Y lo que va a estar haciendo Excel es que va a estar enviando consultas hacia el servidor de OLAP. El Excel se va a poder conectar, ya sea ahora en las nuevas versiones, hacia el modelo multidimensional o hacia el modelo tabular. Cualquiera de las dos fuentes de datos son soportadas. También dentro de Excel yo puedo utilizar otra herramienta que sería Power Pivot. Y si tenemos 2013, vamos a poder utilizar la herramienta de consulta Power View. Entonces vamos a poder tener diferentes opciones para poder consultar la información desde Excel. También dentro de Excel está todo lo que sería el add-in de minería de datos. En este caso, nosotros podemos empezar a hacer análisis o brindarle las capacidades al usuario para que pueda hacer consulta de datos o análisis de datos mediante el add-in de minería de datos, que es solo una opción más que se agrega y se habilita dentro de Excel. Si ahora cambiamos por el tipo de cliente, en este caso sería un cliente local, podemos utilizar también otras herramientas para el despliegue de la información. En este caso podemos utilizar SharePoint.
¿Por qué SharePoint? Porque nos permite poder integrarnos con las diferentes herramientas que nosotros tenemos acá. Digamos, puede ser SharePoint 2010 o puede ser SharePoint 2013. Dentro de SharePoint, ¿qué herramientas nosotros vamos a contar? Vamos a poder contar, podemos contar con Performance Points, si los quieren utilizar. Podemos contar con Power Pivot y Power View, que son herramientas. También podemos utilizar para consultar la información Reporting Services, y que Reporting Services también esté asociado a todo lo que sería SharePoint, que esté integrado con SharePoint, si ustedes así lo desean. También no debemos olvidar todas las capacidades que nos da Excel Services dentro de SharePoint. Entonces, ¿por qué es que menciono Excel Services? Imagínense que nosotros le damos la información al usuario para que pueda manipularla con Excel y genere unos reportes y unos gráficos bastante interesantes en Excel, y ahora él los quiere compartir con el resto de la organización. Entonces, ¿cuál es el elemento para compartir información dentro de Microsoft? Es SharePoint. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El usuario lo publica en una biblioteca de SharePoint y se comparte o se transforma en aplicación web mediante Excel Services. E igual, el usuario no tiene que volver a diseñar el reporte, ni tampoco tiene que volver a diseñar nada, solo se tienen que autorizar las fuentes de datos dentro de el SharePoint. Entonces, recordemos que este es el esquema genérico de unas fuentes de datos. Recordemos que vamos a tener aquí fuentes de datos, puede ser SQL Server. Vamos a tener Integration Services para hacer la carga de datos. Vamos a tener aquí para limpieza de datos Data Quality Services. Vamos a tener aquí para almacenar nuestro almacén de datos, va a ser igual SQL Server. Para todo lo que sería los cubos tenemos Analysis Services. Y para la consulta de la información tenemos mediante SharePoint, mediante Reporting Services, mediante Excel y mediante Excel Services, y también todo lo que serían los Power Asterisco, que sería Power Pivot, Power View, Power Query. Entonces tenemos todas las herramientas que nosotros podemos considerar. Entonces vean que nosotros tenemos los requerimientos de negocio que nos dijeron, queremos poder consultar la información cada cuánto, y tenemos la forma de poder generar la arquitectura lógica que nosotros podemos generar. En este caso, esta sería la arquitectura técnica de nuestra solución de base de datos. Recuerden, primero teníamos el Data Warehouse desde un punto de vista lógico, con los diferentes elementos, y después, que sería el diseño lógico del Data Warehouse, y después tenemos el diseño de la arquitectura técnica del Data Warehouse. Aquí acabamos de generar una arquitectura técnica con los productos. Dentro de un momento les voy a mostrar ya una arquitectura técnica generada con los productos Microsoft. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros debemos especificar, o el desarrollo o el enfoque que está recomendado para desarrollar un Data Warehouse? Primero tenemos que definir un modelo de datos corporativo. Dentro del modelo de datos corporativos podemos utilizar otro componente de Microsoft que se llama el MDS para poder generar datos corporativos. Podemos generar Data Marts o podemos generar un Enterprise Data Warehouse. Existen diferentes enfoques para poder hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, aquí tenemos un enfoque que sería una arquitectura de 2 niveles. Aquí estamos viendo diferentes ejemplos de arquitecturas. Yo tengo las fuentes de datos, el staging area que estaba mencionando anteriormente, que sería la limpieza de datos, reconciliar, combinar, estandarizar, transformar, y después voy a tener todo lo que sería el Data Warehouse para poder después consumirlo desde las herramientas de usuario. Vean que aquí tengo estas capas de arquitectura. También tengo otra forma de poder hacer la arquitectura del Data Warehouse. Recuerden que estas son arquitecturas lógicas que después uno puede mapear a productos.
Tenemos aquí otro tipo de arquitectura. En este caso, vean que estamos hablando de un Data Warehouse corporativo, una sola base de datos que contiene toda la información para poder consultar o para poder resolver todas las preguntas de mi organización. También podría tener este otro tipo de arquitectura donde yo voy a generar lo que serían data marts. Un poco complicado, vean que son demasiadas bases de datos, se nos puede salir de las manos utilizar ese tipo de enfoque. Vean el tipo de consulta que se nos genera acá, es bastante difícil, el usuario se puede confundir sobre qué datamart tiene que consultar para poder analizar su información. Entonces es un poco difícil, pero existe la posibilidad, pero es difícil estarlo haciendo. Para eso puede existir este otro tipo de arquitectura, donde yo voy a tener un Data Warehouse general, pero vean que dentro del Data Warehouse general lo que yo voy a generar es precisamente datamarts que serían lógicos. Tengo el Enterprise Data Warehouse y tengo subconjuntos de ese datamart, de ese Data Warehouse que me genera diferentes datamarts que el usuario puede consultar. Entonces, es otra forma de generar ese tipo de arquitectura. Yo tengo el Enterprise Data Warehouse que me alimenta los datamarts. O puedo utilizar otro concepto, que sería el datamart, pero que sería un datamart lógico. Vean que tengo un solo Data Warehouse, pero tengo un datamart lógico. ¿Cómo logro el datamart lógico? Lo puedo lograr mediante todo lo que sería la creación de vistas y perspectivas dentro de todo lo que sería los cubos en Analysis Service. Entonces ven que tengo diferentes opciones para poder estar haciendo. Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos nosotros en una bodega de datos, en una arquitectura? Tenemos que considerar la extracción de datos, la limpieza de datos, transformación de datos, cargarlas, refrescar los datos, desplegar la información dentro de los clientes mediante diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos específicamente considerar? También debemos considerar el diseño del Data Warehouse. En este caso, cuando hablamos ya de esas grandes capas, nos vamos ahora sí a enfocar en el diseño de la base de datos del Data Warehouse. Por excelencia, el diseño de la base de datos del Data Warehouse es con el modelo estrella. Ustedes ya pueden leer ya específicamente en libros cómo es que se trabaja con el modelo estrella, pero prácticamente la idea es muy sencilla. Yo voy a tener una tabla de hechos, que es donde yo voy a tener la información, en este caso de ventas, y voy a tener dimensiones, que las dimensiones lo que me reflejan es por qué tópico o por qué tema yo quiero analizar las ventas. Por ejemplo, aquí yo tengo las ventas, las quiero analizar por tiempo, quiero analizar por tienda, por vendedor, por producto, por cliente y por promoción. Entonces yo voy a tener aquí precisamente cuáles son los diferentes aspectos que yo voy a tener que considerar. Cuando yo voy a crear la tabla de hechos del Data Warehouse, ¿qué es lo que voy a tener que determinar? Y estos son los 4 pasos básicos para poder generar las tablas de hechos de un Data Warehouse. Vamos a tener que elegir si el Data Warehouse es para un grupo de usuarios finales o para toda la organización. Determinar la granularidad de los hechos. En este caso, si voy a analizar llegar hasta la venta individual o yo quiero solo saber las ventas globales por mes, las ventas globales por semana, por producto, etc. Las dimensiones, quiero decir qué es lo que yo quiero analizar, y además determinar cuáles son los hechos por tabla. En este caso, cuál es, por ejemplo, qué hecho voy a determinar. Quiero la cantidad de productos comprados, quiero saber el monto de la factura, lo quiero saber en moneda local, lo quiero saber en moneda extranjera, quiero determinar también el tiempo que se generó el tiempo que se llevó para cumplir con esa orden, etcétera. Yo tengo que saber qué información voy a incluir ahí. Recuerden, los Data Warehouse van a tener mucha información, entonces uno incluye solo la información realmente necesaria, porque si no, puede ser que incluyamos columnas o información dentro de la tabla de hechos que nos aumentan el tamaño del Data Warehouse, pero que no necesariamente nos va a contribuir en el desarrollo de la
de la aplicación. Entonces vean de que nosotros tenemos una serie de componentes bastantes claves dentro de una arquitectura de Data Warehouse. Tenemos la arquitectura de datos, tenemos la arquitectura de infraestructura y la arquitectura técnica. Dentro de todo lo que sería la arquitectura de datos, debemos enfocarlos en cuáles son las informaciones que quieren ser básicas para resolver las consultas del negocio. La arquitectura de la infraestructura nos va a decir específicamente cuáles son los tamaños y la escalabilidad que deben tener nuestros servidores. Y la arquitectura técnica va a ser precisamente el diseño del Data Warehouse, las tablas y además los productos que están relacionados. Con respecto a esto, les voy a mostrar ahí una serie de arquitecturas que ustedes pueden considerar. En este caso ya estamos hablando de arquitecturas técnicas que pueden ser utilizadas precisamente como referencia para crear sus propios Data Warehouse. Aquí tenemos una arquitectura técnica bastante interesante, donde nosotros queremos, el problema es el siguiente: nosotros tenemos diferentes capacidades dentro de nuestro Data Warehouse y tenemos muchos clientes que están haciendo consultas. Tenemos miles o cientos de clientes que están haciendo consultas contra Analysis Services. Usualmente ustedes van a decidir que en la arquitectura más sencilla van a tener solo un Analysis Services y una base de datos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Queremos lograr escalabilidad de nuestro Analysis Services. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la base de datos principal, que es el Data Warehouse, donde está toda nuestra información que ya cargamos con Analysis Services, que cargamos con Integration Services. Vamos a tener un servidor dedicado para procesamiento. Este sería el cubo, digamos, que va a ser procesado. Y esa base de datos que está ya precisamente procesada, la vamos a compartir dentro de diferentes servidores de Analysis Services. En este caso, tenemos 4 servidores de Analysis Services que están en balance de carga atendiendo a los clientes. Entonces, ven que aquí yo puedo tener prácticamente alta escalabilidad de Analysis Services para poder estar generando diferentes tipos de consultas que sean mucho más rápidas. Les voy a mostrar aquí otra arquitectura técnica de todo lo que sería un cubo. En este caso, vean que nosotros vamos a tener aquí diferentes opciones. Tengo los clientes que están consultando, ya sea por Excel o por web, con SharePoint. Vamos a tener un balanceador de carga y después aquí tenemos los servidores de SQL Server. Tenemos SQL Server con Analysis Services y Reporting Services. Estos señores están alimentándose de una base de datos que nos permiten poder estar procesando dicha información. Y también aquí tenemos que se han separado las capas. Aquí tengo, este es el cubo ya procesado, pero para procesar ese cubo tengo otra herramientas que sería un Data Warehouse y tengo un servidor de Analysis Services precisamente para carga y procesamiento. Una vez que esa base de datos está procesada, se pasa a lo que sería una SAN y ese archivo es compartido por diferentes servidores de Analysis Services. Pero ven de que yo tengo diferentes opciones para poder estar haciendo. Igual, para la carga de datos puedo tomar diferentes enfoques, puedo tener aquí diferentes fuentes de datos, como lo podemos ver acá. Genero una tabla, un servidor de staging, genero el Data Warehouse y después cargo nuestro cubo. Esa es la carga de datos. Para la consulta de datos, yo puedo tener diferentes servidores de Microsoft dándome soporte para cada uno de estos enfoques. Entonces, ven de que yo puedo tener diferentes enfoques para poder estar cargando nuestros cubos. Y además tengo diferentes enfoques para generar cargas de datos. Entonces ven de que nosotros tenemos diferentes arquitecturas técnicas
con el cual nosotros podemos generarlo. Aquí tenemos una arquitectura técnica mucho más completa, donde nosotros vamos a tener diferentes capas para poder, estamos hablando de arquitecturas técnicas para poder generar grandes consultas dentro de nuestra información. Entonces, en general, lo que le hemos mostrado el día de hoy es precisamente diferentes aspectos que nosotros tenemos que considerar en una arquitectura de bodega de datos, así como todo lo que serían los aspectos de la arquitectura lógica, la arquitectura técnica y las arquitecturas físicas de las bodegas de datos. Todo con el fin principal de cumplir con los requerimientos del negocio. Si tienen alguna duda, me pueden contactar mediante correo electrónico, tal y como aparece acá en la pantalla. También, si tienen alguna duda en este momento, tenemos un par de minutos para poder resolver cualquier duda que tengan en este momento.